Charla de las murallas de Madrid. Estamos ya en la charla 28, siguiendo la M40. Ahora vamos a ir de la M503 a Pozuelo. En este tramo vamos a avanzar muy poquito por la M40 porque nos vamos a centrar en Pozuelo y en la M503. Como habíamos ido viendo, hemos seguido toda la M40 y ahora ya claramente estamos en la zona más oeste, ya dirigiéndonos claramente hacia el norte. Estamos en Pozuelo de Alarcón. Habíamos llegado a este nudo y como vemos aquí en la M40 ya claramente se va a dirigir a intentar cruzar el norte de Madrid sin tocar todo el Monte del Pardo. Teníamos la M503, que vamos a ver que es una autovía muy problemática, que ha nacido por el hecho de tener que relacionar toda esta zona oeste de Madrid con la zona de la A1 y la zona del este. ¿Por qué? Porque el M50 no pudo cruzar por el Monte del Pardo y nos parece bien que no cruzase, pero eso ha generado una serie de problemas para lograr llevar todo este tráfico que quiere ir hacia el nordeste. Con lo cual se han creado la 503, se creó la 511 y se ha congestionado la M40 en este tramo. Vamos a ir viendo. Hasta ahora habíamos llegado hasta este nudo, lo vimos en la edición anterior, habíamos visto Somosaguas, parte de estas urbanizaciones, y ahora ya vamos a acercarnos a la M40 primero, seguiremos la 503 desde su nacimiento, porque es un elemento importantísimo, no solo en este nudo, importantísimo para entender Pozuelo, para entender también Somosaguas, y para entender por qué surgió esta vía que ha cortado esta continuidad natural de bosques, de urbanizaciones de baja densidad, que ha cortado y que en cierta manera ha trastocado mucho la relación de todos estos territorios. Aquí tenemos el plano antiguo de Pozuelo de Alarcón, cuando aún no estaba unido a Humera ni Somosaguas. Luego los incorporó, con lo cual pasó a ser un territorio muy importante, porque casi es el que limita Madrid por el oeste. Fijaros que su territorio coincidía exactamente con una cuenca, con la cuenca de pequeños arroyos que se dirigían hacia el Manzanares. Fijaros como casi la frontera casi coincide con la divisoria, con otros arroyos que ya iban hacia el río Guadarrama. Ya veis que aquí tenía una profunda entrada y luego que aquí ya llegaba a la frontera con Somosaguas, que luego ha sido incorporada. Y teníamos la frontera también con Alcorcón. Fijaros, importante llegó a ser Alcorcón, porque esto ya es Bogadilla. Y fijaros que él captura, casi dibuja exactamente esta cuenca, y a partir de la divisoria que ya vierte en el Guadarrama ya entraban otros municipios como Bogadilla, como Majadahonda. Aquí tenía este elemento muy importante que era el ferrocarril, todo el ferrocarril que viene del noroeste de España, que hacía esta curva para suavizar el descenso hacia el Manzanares, donde teníamos Aravaca. Como veis aquí el ferrocarril, que no había tocado casi el municipio de Pozuelo, no lo había tocado, aquí va a entrar y va a alterar profundamente lo que era la topografía y el territorio de Pozuelo. Y aquí vemos cómo aparece representado en este plano como una diferencia entre Aravaca y Pozuelo por la densidad de sus urbanizaciones. No es tan cierto, pero bueno, ahora lo iremos viendo. Aquí lo tenemos ya más cerca y vemos la 503, cómo la 503 ha marcado una ronda de Pozuelo, ha marcado una muralla para Pozuelo. Lo ha realizado este extraño enlace, doble enlace, porque este no es un enlace completo y se complementa con este otro. Y de paso accede a Monteclaro, a toda esta zona de Monteclaro y de las urbanizaciones. Aquí veis cómo la M40 pasó por donde realmente pudo pasar, porque no tenía mucho espacio para pasar, y pasó, ya veis, marcando la frontera entre lo que era el bosque de Pozuelo, el monte de Pozuelo, y terrenos que aparecen aquí como cultivos de cereal, aunque hemos comprobado que no era algo tan exacto, sino que muchas veces ya había monte bajo en parte de estos territorios que aparecen como de cereal. Aquí tenemos esta gran viña que vimos en la lección anterior, y vemos cómo Pozuelo tiene una pequeña dirección este-oeste, en un municipio muy pequeñito situado en esta vaguada a la vera de uno de los arroyos y sin capturar las cotas más altas. Lo hemos visto, veremos quién capturó las cotas más altas que descendían de aquí. Aquí lo tenemos con otro plano ya mucho más avanzado, el anterior a 1800, finales del siglo XIX. Aquí estamos en los años 70. Fijaros que aún no está hecha la M40.
que como veis pasó por donde pudo pasar, es decir, pasó bordeando estas urbanizaciones y procurando no tocar el monte de Pozuelo, lo cual es de agradecer, aunque hubo zonas que quedaron truncadas por ella. Y luego aquí, como veis, también tenía este margen para pasar, lo mismo que nos sucedía aquí. Ya veis que aquí fue bordeando, de ahí proceden esas grandes curvas a casi 90 grados que tiene la M40 en este tramo. Teníamos estas urbanizaciones de Monte Claro, que era una urbanización enorme, muy importante. Bueno, y aquí se ve muy bien el núcleo de Pozuelo, cómo va creciendo con pequeñas urbanizaciones, pero aún se nota mucho la diferencia con Somosaguas, muchísimo, en esta vaguada, y también se notaba la diferencia entre Pozuelo con su barrio de la Estación, y ha sido una pena que todo esto se haya ido fundiendo, porque esto tenía en cierta manera su propia entidad. Y aquí vamos a ver este comienzo de la 503, que nos parece una autovía muy muy problemática. Aquí vemos el ferrocarril, vemos la frontera entre el barrio de la Estación y Pozuelo, y también la frontera entre este barrio y Aravaca, aunque ya se estaban uniendo, ya veis aquí en estas colonias que ya se están uniendo. Había un elemento muy importante que era el arroyo Meaques, arroyo de Pozuelo, que por suerte se ha mantenido casi intacto, aunque ha habido dotaciones que lo han ocupado, como frontera entre las distintas laderas y como un elemento de central, de reunión, de encuentro, de situarse los puntos singulares en ese punto, porque es un poco el que va separando también Aravaca de Pozuelo, por lo menos en esta zona sur. Y aquí tenemos el nacimiento de esta problemática 503, que en nuestra opinión no tiene mucho sentido, y bueno, lo iremos viendo. Y aquí tenemos este maravilloso parque que ha ido ampliándose y que está rodeando ya, como veis, el campus de la universidad y lo que eran todas las urbanizaciones de Somosaguas Húmera. Bueno, vamos a empezar aquí. El tema es apasionante. ¿Por qué? Porque Pozuelo está actuando como una gran ciudad y al final la M503 es como una especie de ronda sur de Pozuelo que se transforma también en una muralla de Pozuelo. La pena es que ha ocupado territorios que lo separaban de Somosaguas, que eran territorios que podían haber formado parte de un gran corredor verde. Aquí ha quedado también este territorio, no sabemos cómo está calificado. Lo bueno quizá en este caso sería que pudiera crecer todo este monte y rodeando la universidad y llegando hasta Aravaca y hasta el ferrocarril, pero bueno, no sabemos qué futuro se está destinado a este territorio. Como veis, aquí nace de la M500, que se dirige a la M30, nace la 503. Ahí está ese punto que lo veremos luego al acabar la serie. Y aquí está naciendo. Fijaros ya, aquí aparece una gran destrucción, que es el corte de todo este territorio, por empeñarnos en que sea realmente una autovía, es decir, que no haya rotondas. Y nos parece que eso fue un error. Bueno, ahí vemos Madrid. Y fijaros, primero, la enorme altura que se ha dado a estos pasos a nivel, cuando realmente no era necesaria tanta altura, y luego la destrucción que supone meter una vía rápida en este entorno, que era un entorno de contacto de este borde de Pozuelo con la universidad en Somosaguas. Es una pena. Bueno, aquí vemos un punto muy importante, que es esta área comercial y también de oficinas, que está muy bien situada. Aquí vemos estas rotondas tremendas. Vemos ya que se ha hecho un puente para pasar, es decir, hemos creado el problema y luego hay que empezar a dar soluciones. 2 puentes se han tenido que hacer para cruzar esta que no tenía que haber sido una vía de borde de Pozuelo, pero una vía como una avenida de Pozuelo, nada más. Aquí vemos el centro comercial y de trabajo y que está muy muy bien situado. ¿Por qué? Porque es uno de los límites de Pozuelo. Y está muy bien que en los extremos de la ciudad, de la muralla de la ciudad, aparezcan estos elementos de puestos de trabajo, de ocio, de dotaciones, como puntos de encuentro. Aquí vamos a seguir, ya vamos remontando las cotas, y aquí vemos un poco lo que tenía que haber sido. Tenía que haber sido una avenida borde de Pozuelo que no nos separase tanto de Somosaguas. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Fijaros qué bien situado está este centro comercial, como marcando como una proa que defiende Pozuelo de Alarcón, de este territorio que esperemos que se mantenga aún virgen. Y aquí fijaros qué pena que esta relación que podía tener con el monte de Pozuelo pues queda cortada por esta autovía. Y aquí tenemos el hito muy importante
de la universidad, en una situación privilegiada, preciosa, dominando un poco todo este valle, mirando hacia Madrid, un sitio fascinante. Aquí vemos cómo esta avenida, que era lo que tenía que haber sido una avenida de borde, se ha transformado en una autovía con grandes cortes del terreno y nos aleja de lo que era un sitio precioso, que es un poco el monte de Somosaguas que llegaba hasta Pozuelo. Bueno, aquí tenemos todo este borde que puede ser o bien para ampliación de la universidad, que también es un sitio muy bonito, o para continuar estas zonas verdes, limitando el Pozuelo. Aquí vemos, fijaros qué espacio tan bonito, todo este casa de campo hay que realmente, si se puede, habría que ir poco a poco dándole más entidad. Y entonces nos daremos cuenta cómo la M503 está sobrando, porque esto puede permitir el contacto con todos estos barrios, Somosaguas, Pozuelo, Aravaca, creando unos entornos magníficos. Y además tenemos la universidad en un sitio precioso, en la frontera entre urbanizaciones y bosque. Aquí vamos siguiendo, bueno, mirando de nuevo de dónde venimos, pues ya vemos las posibilidades enormes que había aquí, que las ha truncado la autovía, la 503. Ahí vamos viendo cómo vamos llegando a zonas más urbanas, que algo bueno de Pozuelo es que los bloques nunca han tenido excesiva altura, eso está muy bien. Aquí vemos de nuevo la destrucción que supone este paso bajo las rotondas, y aquí llegamos a una de las puertas de Pozuelo. Es una de las puertas sur de Pozuelo, donde tenemos la parroquia de Caná, que es una parroquia muy importante allí. Aquí vemos las rotondas y vemos cómo nos ha separado de Somosaguas. Y fijaros qué sitio tan bonito. Esta es una puerta sur, sureste podríamos decir, de Pozuelo. Como tal se está entendiendo ya. Aquí tenemos la parroquia de Caná y aquí tenemos la universidad y los bordes de la zona de Somosaguas, ¿no? Pues fijaros qué relación tan bonita se puede establecer entre toda esta zona residencial y toda esta zona educativa en una situación privilegiada. Entonces, lo que aquí hay que lograr es unirlos, ¿no? Aparte se ha trazado el tranvía, con trazados siempre un poco tanto extraños, muy destructivos del paisaje, por intentar llegar, como es natural, a la universidad. Pero yo creo que el tranvía tenía que haber ido por Avenida Europa, es decir, más en el corazón de las ciudades. No en esta actuación, lo vimos también cuando vimos la Universidad del CEU, como también el tranvía había hecho cosas rarísimas. Es porque no se acaba de entender que todo esto es un elemento que debe ser de unión, no de separación. Y aquí tenemos la universidad, es una universidad más bien de letras, podríamos decir, que realmente está muy bien, está en un punto privilegiado, aquí lo vemos. Fijaros la situación preciosa que está en el borde ya de la casa de campo. Uno se puede preguntar si es bueno que la universidad se vaya partiendo, que es decir, que estos nunca conozcan, no van a conocer a gente de ciencias. No sé si es bueno separar tanto. Vimos también la Politécnica que habíamos estado al lado de la M40 destinada más a la informática, a la investigación. Yo creo que es bueno siempre mezclar. También es verdad que, claro, una universidad gigantesca, bueno, quizás, no sé, no tengo mi criterio claro. Es verdad que estos son focos de actividad, de vida. Es una pena que no estén más cerca de la propia residencia. Pero bueno, el punto es muy bonito. Si os fijáis, están siguiendo un poco el criterio que se marcó la Universidad de Madrid cuando Alfonso XIII hace ese enorme campus en terrenos que eran de la corona, que en cierta manera se coloca en el borde de la ciudad como una gran ciudad universitaria. Aquí está pasando lo mismo a pequeña escala, es decir, está situándose en la universidad hacia el oeste de Madrid. Bueno, y aquí veíamos la puerta de la parroquia de Caná y vamos a ver cómo era todo esto. Fijaros, respecto al anterior, aquí veis cómo esto era una zona que se ha reforestado y aquí tenemos grandes zonas que se han ido desarrollándose. Fijaros que en el fondo lo que ha pasado es que al viejo Pozuelo, con sus urbanizaciones, ha surgido una nueva urbanización que ha ido envolviendo Pozuelo por el sur, por el este y por el oeste. ¿Veis? Aquí vemos todo ese borde de bloques que van rodeando el viejo Pozuelo. ¿Y qué han hecho? Han cometido un error, que es unir el Pozuelo de la estación con el Pozuelo original.
Y fijaros que aquí había una franja verde, lo hemos visto en los planos, que llegaba hasta este centro comercial, que separaba a las dos ciudades. Y es una pena que aquí las hemos unido. Curiosamente, en ese punto de unión ha surgido la parroquia, es decir, es un punto singular que se ha generado como una plaza de entrada a la ciudad y eso es muy bueno. Pero quizá hubiera sido más bonito que esta urbanización hubiera vuelto y que esta también, y que se hubiera dejado aquí una franja libre entre las dos ciudades. ¿Veis? Aquí lo vemos muy bien. Fijaros cómo estaban muy separados los dos pozuelos, pero que ahora los hemos fundido. Y luego veis aquí la urbanización, cómo ha ido volviendo y envolviendo todo lo que era la vieja ciudad, envolviéndolo hasta aquí. Ya lo veis, ¿no? Y aquí vemos cómo siguió envolviendo, creando este núcleo, un pozuelo que quizá lo suyo hubiera sido haber sido envuelto por viviendas unifamiliares, que era un poco como su tradición. Pero bueno, se ha creado este borde más denso, aquí se ve muy bien. ¿Veis? Era una ciudad en cierta manera muy comprensible, con su núcleo antiguo, bordeado de casas más de los 50 y luego ya la zona de chalés. Fijaros cómo esta 602 antigua estaba marcando una pequeña ronda de Pozuelo que estaba aún sin completar, que luego ya se ha completado con San Juan de la Cruz. Pero ya veis cómo aquí se han mezclado distintos tipos de urbanismo. Y aquí vemos un poquito la relación con Somosaguas. Fijaros que Somosaguas habíamos visto una zona de bloques en torno a la parroquia, luego habíamos visto esta enorme urbanización de los lagos y esta área más empresarial en torno al centro comercial del Zoco Pozuelo. Se ha creado un centro, Somosaguas ha creado un centro en torno a la 502, que aquí pasa de ser como una especie de gran autovía, pasa a ser una vía en el corazón de la ciudad hasta chocar a este punto. Bueno, aquí teníamos la iglesia de Caná, en esa encrucijada entre el Pozuelo Estación y el Pozuelo Antiguo. Y ahí seguimos y vemos otro de los pasos ya del tranvía, que ahora viene a estar ya a este lado. Fijaros qué posibilidades enormes había aquí de relación entre las dos partes, entre Somosaguas y Pozuelo. Ahí de nuevo nos dirigimos hacia otra rotonda, otra de las puertas de Pozuelo. Ahí vemos ya el tranvía que va viniendo por el borde. Y ahí fijaros como también hemos tenido que hacer otro puente para unir los dos, Somosaguas y Pozuelo, por culpa de estas rotondas que tratan la 503 como una autovía, cuando podía haber sido lo que era, una avenida. ¿Veis? Un puente, de nuevo unas alturas tremendas de excavación incomprensible. Y aquí tenemos otra de las puertas de Pozuelo. Esta es quizá la que más relación marca con Somosaguas. Y curiosamente se ha creado aquí un santuario, el de Sonstad, muy importante. En el otro lado habíamos visto la parroquia de Caná. Y aquí tenemos otra de las puertas de la ciudad. ¿Veis? Es curioso. Teníamos el cementerio, es decir, era un borde sur de la ciudad que se separaba claramente de Somosaguas de Úmera. Y aquí se ha creado el santuario de Sonstad. Es curioso qué está pasando en este borde. Fijaros que se ha colocado la parroquia de Caná, se ha colocado el santuario, y es como si se repitiera lo que sucedía en la Edad Media. En la Edad Media, fuera de la muralla, se colocaron los franciscanos y los dominicos, porque querían un poco acoger las puertas de la ciudad, porque vivían de las limosnas, querían también iniciar una nueva predicación diferente de la de predicación de las parroquias o de la predicación del románico. Lo mismo está pasando muchas veces con las nuevas parroquias. Se sitúan, quizá por lógica, en terrenos libres, pero es muy curiosa esta aparición. Si Sonstad tuviera una gran torre, como tiene Caná, sería una silueta muy bonita para Pozuelo, porque desde su torre de la iglesita original veríamos como al final se están creando una serie de santuarios que envuelven la ciudad. Un tema muy bonito. Aquí vemos otro tema también muy importante. Fijaros cómo la 503 es una homotecia. Al que quiera ver cómo crecen las ciudades con leyes secretas, puede ver mis charlas sobre la ciudad, donde hablo de la homotecia. Es decir, como si la ciudad creciera como en un juego de muñecas rusas. ¿Cuál es el antecesor de la 503? Pues esta, fijaros, San Juan de la Cruz. Y antes quizá la calle Hospital, que en el fondo están bordeando una forma ovalada, que se va repitiendo, ¿veis? Y cada vez que surge un ensanche, una ronda lo rodea. Y esta es casi paralela
a San Juan de la Cruz. Es decir, que al final se está repitiendo una forma que ya se generó en el viejo Pozuelo, probablemente con la calle Hospital, que está envolviendo una pequeña elevación en esta vaguada que formaban los arroyos. Bueno, y aquí tenemos este punto, otra de las puertas, habíamos visto la de Caná, y esta ya enlaza perfectamente ya con lo que es Somosaguas. Y se ha creado un punto donde está el santuario, el cementerio, aquí está el mercadillo, es decir, es un punto que casi es una puerta vital de la ciudad. Sobre todo porque nace otra avenida, luego la veremos, que es también una ronda este del viejo Pozuelo, que es Pablo VI, Juan Pablo II, que fijaros, repite lo que había pasado allí. Allí se había generado un centro comercial, aquí también, en este borde del viejo Pozuelo, en un punto muy bonito, al lado ya del río, del arroyo, se ha creado un centro comercial y también educativo. Y aquí vemos esa 502 que va a entrar a Pozuelo, como era la que habíamos visto en Somosaguas. Quizá teníamos que haber estudiado más la parte alta de Somosaguas, pero bueno, nos centramos en esta zona que, fijaros, al final es muy fácil de entender. Es una serie de urbanizaciones con los mismos bloques, una serie de adosadas, las nuevas urbanizaciones que están surgiendo aquí, el área militar y toda esta enorme ciudad de los lagos, la finca Los Lagos, y la área donde se ha creado un centro aquí. Bueno, este es el santuario de Solstad, que quizá le está faltando una pieza singular que lo detecte, y ahí tenemos el cementerio, que como veis se llama Camino de Alcorcón. Y ahora vamos a entrar por la calle Hospital hasta esta placita y luego vamos a seguir el borde para entender un poco cómo es Pozuelo. Vamos a seguir luego por este borde de Pablo VI. Porque fijaros que estamos en una puerta de la ciudad donde al óvalo original han ido añadiéndose distintos tipos de urbanizaciones hasta llegar ya a las últimas, que eran estas que habían venido con una escala diferente. ¿Veis? Esta es la calle Hospital que va bajando. Aquí hay como una especie de encrucijada donde está cerca el ayuntamiento y luego va siguiendo hacia la pequeña colina donde estaba. Fijaros que aquí hay un punto alto y luego lo veremos que aquí a la izquierda tenemos un santuario también muy importante. ¿Veis? Hemos seguido, esta es la calle del hospital, la que va rodeando, y está el ayuntamiento, hacia esa pequeña parroquia. Si ahora viniéramos por esta otra pequeña ronda, que también rodea la iglesita, ¿veis esta? Aquí está el óvalo original donde nació Pozuelo, al pie sobre el arroyo. Entonces, fijaros cómo se han ido creando una serie de calles paralelas que al final llegan a la Pablo VI. Pero esta fue quizá el primer borde del óvalo que era este pueblecito. Y ahí tenemos la iglesita de Pozuelo y la calle que va bordeando la ciudad, calle Iglesia. Y ahora vamos a seguir esta otra avenida que, como veis, es una ampliación de la que acabamos de ver. Fijaros que se nota muy bien la frontera con Pozuelo Estación, una frontera que quizá habría que fomentar más como una franja verde que separa las dos ciudades. Y aquí llegamos ya a una zona muy interesante porque es un foco de dotación y a la vez de comercio, y que puede ser como uno de los plazas de Pozuelo, el lugar de encuentro, de relación, y en ese punto está perfectamente situado. Pues está en una de las proas de la vieja ciudad en contacto con el arroyo. Es un arroyo que por desgracia ha sido ocupado por demasiadas dotaciones, que quizá lo bueno hubiera sido que hubiera quedado libre, porque es un elemento de relación entre las ciudades. Bueno, aquí vemos ese gran centro de comercio, del centro comercial del Torreón. Y aquí empezamos a subir ya y vemos la escala que tiene, por lo que era esta pequeña avenida, Camino de las Huertas, que como su nombre indica, bajaba a las huertas del arroyo de Pozuelo. Y es una ronda de la ciudad. Vamos a hacer este recorrido. Como veis, es una ronda de un Pozuelo en dirección este-oeste. Hemos pasado a un Pozuelo más moderno en dirección norte-sur. Y aquí tenemos las rondas que están transformando este pequeño óvalo en un óvalo en dirección norte-sur. Vamos subiendo. Como veis, es algo bueno de Pozuelo, es que siempre ha mantenido esa pequeña escala
incluso en los bloques nuevos, y eso pues la hace mucho más amena. Ahí vemos calles que van bajando del núcleo original. Seguimos subiendo, aquí está un hotel marcando como el borde de la ciudad. Claro, es muy fácil de entender. Aquí tenemos una zona un tanto indefinida, que en parte se ha conservado, y aquí tenemos la pequeña ronda de la ciudad, el borde de la ciudad. Y como siempre os conté en esas charlas de la ciudad, la vida siempre se marcha al arrabal. Una vez que una ciudad, ahí vemos la iglesita, el corazón de la ciudad está ahí arriba. Pero la vida siempre se marcha a los bordes. La vida siempre se marcha al arrabal. Y aquí se va formando lo que hubiera sido en una ciudad medieval la zona de la vieja muralla, donde se van formando, como veis, pequeñas placitas triangulares en el borde entre la ciudad y la zona del arroyo y de las huertas. Fijaros qué riqueza de volúmenes, qué anarquía de volúmenes típica de las ciudades antiguas. ¿Veis? Se ha formado aquí una pequeña placita en el borde de la ciudad. La vida siempre se marcha al arrabal. Y luego aquí tenemos algo que vemos que luego Pozuelo lo va a repetir, que es que el arroyo que va marcando esta línea, por así decir, de borde de ciudad, el vial abandona el arroyo y se marcha por la ladera, produciéndose un estrechamiento extrañísimo en lo que era esta ronda de Pozuelo. Fijaros, estamos en un punto en que se estrecha mucho y hay que optar por tomar una de las dos direcciones. ¿Veis? Aquí está esa placita que hemos visto como plaza de arrabal, muy cerquita de la iglesia. Luego veremos que esto se va a producir de nuevo aquí. Se va repitiendo el estrangulamiento entre un Pozuelo más rural y un Pozuelo más denso. ¿Veis? Aquí seguimos. Quizá el vial tenía que haber venido siguiendo el arroyo y siguiendo la ronda, pero surgió este arrabal que veis ha estrangulado esta ronda de Pozuelo. Curiosamente aquí tenemos una zona que se ha conservado y fijaros, llegamos a otro espacio que es idéntico al que acabábamos de ver. De nuevo aquí se ha formado una plaza triangular y es que es el límite también entre una nueva urbanización que ha ido hacia el norte, hacia el sur de Pozuelo y los trazados de las manzanas antiguas. ¿Veis? Se ha generado otra plaza triangular entre los dos Pozuelos, el Pozuelo más denso y el Pozuelo más de viviendas unifamiliares. Seguimos por esa ronda y vamos a estar aquí. Vamos a seguir por esta calle, porque veis se ha formado otra placita idéntica a la que habíamos visto aquí, pero a escala mayor, en este borde de este nuevo Pozuelo de bloques que ha cambiado un poco la estructura de la ciudad. Y siempre por el oeste van llegando urbanizaciones de baja densidad, pero que curiosamente nos van estrangulando la ronda. Lo mismo ha pasado aquí. ¿Veis? Está hecho lo mismo que hizo esta. Ha estrangulado el borde de Pozuelo. Aquí tenemos ese final de las viejas manzanas, el nuevo Pozuelo y las plazas que surgen triangulares. Es muy interesante porque van surgiendo espacios un poco anárquicos, pero que bueno, dan riqueza a la ciudad. Aquí vemos el contacto entre esa ciudad de bloques y la ciudad de urbanizaciones y salimos a este gran bulevar donde empieza San Juan de la Cruz, que es ya la ronda de Pozuelo, prácticamente paralela a la que luego va a ser la 503. ¿Veis? Ya veis, estamos aquí. Como veis, rodea esta zona de bloques y de dotaciones y que la M503 va a ser paralela. Es enigmático lo que sucede, ¿verdad? Cómo la ciudad va repitiendo sus gestos casi sin darse cuenta. Ahí vamos subiendo, que la San Juan de la Cruz. Ahí vemos la nueva urbanización que va a marcar la puerta de Pozuelo, la veremos luego, los bloques que aparecen, y vamos subiendo por esta nueva, en el borde de estos nuevos bloques, hacia arriba. Llegamos a una cota muy alta, que es donde está el mercadillo de Pozuelo. Ahí vemos la torre de la iglesia, y vemos Sonstadt, el santuario, y ya hemos llegado hasta este punto de aquí, donde nos habíamos quedado. Bien, entonces vamos a volver a la 503. ¿Veis? Estamos subiendo desde ese punto tan bajo y ahí vemos ya Somosaguas, las torres de alta tensión, que es increíble que aún no hayamos domesticado estas líneas. Ahí vemos el cementerio
decir, estamos rodeando Pozuelo. Como vemos, hay problemas de topografía. Bueno, este paso absurdo, excavado en el territorio, cuando por Dios era la relación entre Pozuelo y Somosaguas, y vemos ahora de nuevo la 503 va a cortar, porque está pasando de un valle a otro valle, del valle, por así decir, que nos separaba de Pozuelo Estación, venía de Somosaguas, al otro valle que marca el arroyo de Pozuelo, y como vemos está cortando las pequeñas colinas que separaban los valles. ¿Veis? Está empezando a excavar y es una pena porque está cortando la relación entre Pozuelo y Somosaguas. Bueno, aquí ya nos avisan de una de las salidas hacia la M40, vemos el corte de la colina y ahí vemos de nuevo el otro vallecito que es el que formaba el arroyo de Pozuelo. ¿Veis? Aquí vemos ese corte de otra vez y la 503 va cortando todos estos pequeños cerros y es una pena porque es una ronda, como veis, que no es respetuosa con su paisaje. Y ahí vemos esas últimas colinas que nos separaban de la M40 y ya vamos girando, este giro muy brusco, bordeando el valle de Pozuelo. Fijaros, aquí nacen esos arroyos que al final este va a ser el arroyo, uno de los arroyos que va a formar esos parques de Pozuelo, muy importante. Ahí tenemos una zona de gasolinera, siempre en los cruces, y ahí tenemos este vallecito, y ahí tenemos Pozuelo y la zona de urbanizaciones que se habían conservado, la zona libre que teníamos ahí. Y aquí fijaros cómo la complejidad que se está convirtiendo en la 503, que es un error, pues va ocupando cada vez más espacio en el terreno. Cuando tenía que ser al revés, todo este tráfico, luego lo veremos, no tenía que haber entrado por aquí. ¿Veis? Estamos ocupando arroyos que venían desde Somosaguas. Fijaros, bueno, los rellenos que estamos produciendo, rellenos en todos estos puntos, más rellenos ahí, es decir, cómo estamos destrozando todo este borde tan valioso. Fijaros cómo era antes. Antes no teníamos este concepto de autovía, eran rotondas que unían más que separaban. Lo mismo nos pasaba aquí. Y era al final una ronda que, bueno, aun siendo autovía, era a una escala asumible. Pero ahora ya, bueno, aquí vemos cómo ya aquí se ha hecho toda esta destrucción. Fijaros lo que ha ocupado. Cuando estamos hablando, por favor, de ciudades jardín, que no tienen densidad para necesitar esto. ¿Qué está pasando? Que la 503 la estamos usando para entrar a Madrid desde la M50. Y eso es un gravísimo error. No entiendo cómo Pozuelo ha consentido que le hicieran esto. Aquí vemos que esta aún estaba sana, pero luego vamos viendo como aquí ya se ha iniciado la destrucción de ese nudo. Y por supuesto dañando la relación entre distintas zonas. Y ya vemos los rellenos, la destrucción de todos los bordes. Una pena. Y aquí ya la tenemos hecha. Y luego vemos cómo vamos a hacer luego nuevas obras ahí. Entonces ya veis, se transforma en una verdadera barrera tremenda en el paisaje. Y uno no lo entiende. No lo entiende por la densidad que tiene Pozuelo y Somosaguas, que son ciudades de muy poca densidad. Bueno, aquí veis ya la destrucción que se añade a estas rotondas superiores. Y aquí vemos este borde de esta nueva urbanización, Residencia Mayores Maravillas, y esos nuevos bloques que definen al final el borde de Pozuelo y que son muy interesantes hacia su jardín interior, pero que sin embargo no han sabido valorar que esta pasaba a ser una puerta de Pozuelo. No han sabido mirar a Pozuelo. Bueno, quizá lo mismo sucedió con estos bloques. Como veis, se produce un choque entre dos tipos de urbanización, la de unifamiliares o adosadas y la de bloques. Y el choque está siempre en estas avenidas de borde, como hemos visto. Aquí vemos este borde que veis, no han sabido responder, quizás que falta aún de urbanizar bien, que esta es otra de las puertas importantes de Pozuelo. Y allí, curiosamente, nos habíamos fijado, vemos una especie de acrópolis, de fortaleza, muy muy interesante, porque es el punto más alto de Pozuelo, y habíamos echado en falta que hubiese habido allí algo importante, y lo hemos descubierto ahora. Fijaros, hay algo importante. Era este pequeño convento, ahora residencia, que efectivamente era el punto más alto de Pozuelo y que en torno a él se ha generado pues todo este núcleo del mercadillo, Sostad, y que está muy bien esta pieza. Mirarla es una pieza con una especie de torreones,
una galería superior. Aquí la pena es que, como veis, este tipo de urbanización no siguió rodeando Pozuelo, sino que pareció una escala poco equivocada. Pero bueno, aquí lo tenemos, un edificio muy interesante, muy grande, que era de las teresianas, creo que era, y ahora es una residencia. Y bueno, ¿recordáis cuando bajábamos la calle Hospital? Veíamos esta valla. Entonces es un elemento muy importante, la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque es un poco la cabeza de Pozuelo, la cabeza enigmática, secreta, la Acrópolis secreta de Pozuelo, realmente es esa. Bueno, seguimos por esta rotonda que hemos visto que se había creado nueva. Estamos aquí y ahora nos dirigimos hacia ese nudo, que ya vimos que este nudo de la 503 y la M40 no era un nudo resuelto. Fijaros que no había posibilidad desde la 503 de enlazar con la M40. Pues eso lo realiza este otro nudo. Es decir, este nudo completa lo que este nudo le faltaba. Y lo completa, por ejemplo, aquí, este paso de aquí hacia allí, que como veis, esta no lo tenía. Es decir, de aquí uno no podía ir hacia Alcorcón, ni tampoco podía ir hacia el M40. Entonces lo ha completado con este nudo. No sabemos por qué, si hubiera sido mejor que este nudo hubiera tenido los 8 movimientos, sin necesidad de crear estas salidas. En el fondo es también una salida hacia esta urbanización que había aquí, cuyo camino original era este, ¿no? Pero como veis se ha duplicado un poco los movimientos allí. Aquí vemos otra vaguada, esta salida, que se dirige ya hacia la M40. Bueno, aquí vemos ese último valle, fijaros los rellenos, como han ido destrozando este pequeño arroyo, que va a formar parte también del arroyo de Pozuelo. Bueno, y ahí vemos el último paso y las salidas ya. ¿Veis? Este es el paso que completa lo que el otro nudo no hacía. Y ahí tenemos las salidas que se están reformando y que permite todos esos movimientos. Bueno, aquí veis como el arroyo de los pozos, pues todo está siendo muy alterado por rellenos. Ahí veis grandes rellenos antiguos, nuevos rellenos. Da la impresión que Pozuelo no se está preocupando por estos bordes. Otros rellenos aquí. Bueno, una pena, la verdad. Fijaros cómo era esto. Antes era mucho más sencillo, pero el que salía de aquí no podía incorporarse a la M40 Norte. Y eso pues se ha resuelto con esta nueva rotonda. Pero como veis, se está complejizando este nudo de manera que estamos creando nuevas y nuevos viales, cuando a lo mejor lo que había que haber hecho era haber resuelto bien este nudo. Bueno, y ahora ya vamos a seguir un tramo de la M40 y aquí nos encontramos con algo muy importante, una universidad privada, la Francisco de Vitoria, muy grande, y vamos a acercarnos a ella. Bueno, aquí vemos cómo dejamos ya la 503 en el nudo de la M40 y ya empezamos la M40 a avanzar. Nos dirigimos ya hacia el norte de Madrid. Ahí vemos ya la Universidad Francisco de Vitoria, que luego vamos a verla. Y fijaros, ya estamos pasando entre las urbanizaciones de Pozuelo y lo que era el monte de Pozuelo. Ahí vemos la universidad. Es más grande que la del CEU, tiene más espacio. Y vamos girando. Fijaros ya qué paisaje tan bonito estamos entrando. Estamos ya entrando en contacto con el monte de Pozuelo. Estamos ya en este punto. Aquí está la TAM y las últimas urbanizaciones de Pozuelo, de esta ladera ya del arroyo que venía de la cuenca. Fijaros que estamos aquí, en este giro, y aquí veis cómo llegaba el monte de Pozuelo y cómo esto eran aparentemente campos de cultivo, que es donde, de cierta manera, han crecido las urbanizaciones. Ya veis que casi, exceptuando algunos chalés aislados, casi se ha respetado lo que eran bosques. Y bueno, y en parte se han ampliado con los bosques la vegetación de las urbanizaciones. Pero ya veis por dónde tuvo que pasar la M40 para sortear todo eso. Y seguimos. Vamos a llegar a un punto en que lo retomaremos en la siguiente lección de la M40, porque ahora vamos, perdonad, es decir, dejamos aquí ya la M40 y ahora vamos a volver a la 503 para acabar de verla. Este era el paso, perdón, no la 503, a este paso hacia Francisco de Vitoria. ¿Veis? Este es el enlace que faltaba al otro nudo.
y que aquí se completa. Y aquí tenemos ya toda esta zona de la urbanización y de la universidad. Estamos aquí, entrando por aquí. Aquí tenemos esta gran entrada y estas otras entradas. ¿Ves? Es un campus que por suerte nos han dejado entrar. Y vemos pues el conjunto de edificios. Es una pena que es un campus donde los edificios son todos un tanto diferentes. Estos que nos parecen los de más personalidad, quizá más en relación con la arquitectura popular de esta zona, veis una serie de naves quebradas, bueno, parecen muy interesantes. Nos parece quizá la pieza más interesante de todos los edificios de este campus. Ya veis que es un campus bastante grande, no tiene el concepto de zona verde entre edificios que tenía el campus que vimos antes de la Politécnica, y la pena es que todos los edificios son diferentes. Bueno, hay una serie de edificios que son estos tres que parece que siguen un patrón, estos que son quizá los más interesantes, y luego edificios nuevos que están surgiendo alrededor. Pero veis, por lo menos es un espacio cuidado. Sí que se ve el problema del acceso. Estas universidades que se colocan tan lejos de todo es un poco absurdo porque hay que llegar en coche y es la única manera. Bueno, aquí veis los nuevos edificios. Y vemos ya el monte de Pozuelo, precioso, son universidades, pero fijaros, esta es la pena, claro, todos son parkings y cada vez mayores. El último edificio, la zona deportiva, nuevos edificios, que es una pena que cambien el material, con lo cual se pierde la unidad de la universidad. Y aparece ya el último, que son iguales a aquellos de allí. Y lo que parece que podía haber sido el centro de la universidad, que es este espacio, pero que también está lleno de aparcamientos. Esta idea de colocar las universidades lejos de la ciudad fue una idea que vino en parte de Europa, de los Estados Unidos, del movimiento moderno, una idea absurda. La universidad tiene que estar al lado de la ciudad, al lado de donde vive y trabaja la gente, porque luego los estudiantes necesitan vivir en pisos, vivir en residencias. Y esta idea que en España se hicieron todas las universidades autónomas lejos de la ciudad, qué locura, qué absurda locura. Luego pasó que los rectores volvieron al centro de la ciudad, edificios estupendos, pero claro, solo los rectores. Los estudiantes siguieron, los pobres, teniendo que viajar hasta esas ciudades aisladas en el campo, donde no había pisos para alquilar ni residencias, lejos de todo, sin transporte público, y es lo que pasa en este modelo, que no sé a quién, quizá al movimiento moderno se le ocurrió la universidad aislada en el campo, una idea muy bonita, pero absurda, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que, fijaros, pues todos tienen que ser aparcamientos, porque no hay manera de llegar. Y si seguimos la urbanización, aparece, bueno, quizá aquí me ha faltado poneros un ejemplo, quizá era este. Sí, este ejemplo. Quería poneros que misteriosamente en este borde del M40, fijaros que se han colocado la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad del CEU. ¿Por qué se están colocando en esta franja? Alguien puede decir, bueno, es la franja más tranquila de Madrid, la franja más verde, la franja de las urbanizaciones, de mayor nivel adquisitivo. Quizá ese es el motivo para que estén surgiendo estas universidades. Pero también surgió esta Universidad de la Politécnica, también ha surgido la de Somosaguas. Fijaros la concentración de universidades que están apareciendo en esta zona. Ahí está también el IES. Parece que sigue una tradición que fue cuando la Universidad de Madrid se colocó en el campus que le cedió el rey Alfonso XIII, es decir, en el oeste de Madrid. No sé, habría que investigar por qué está pasando esto. Son casualidades que aparecen solares libres en zonas muy tranquilas, pero es muy interesante esta aparición de un mundo universitario en el oeste de Madrid. Perdonad, vuelvo a donde me había quedado, que era aquí. Si seguimos ya por la urbanización esta, veis que es una urbanización muy bonita, con grandes casas, por supuesto no nos dejan pasar, y era una urbanización muy, muy interesante dentro de lo que era el monte. Fijaros, una urbanización más densa que otras que hemos visto, que hay una actuación un poquito diferente. Luego ya veis que son viviendas unifamiliares aisladas, que ahí tenemos otra gran área dotacional. Y esta era la calle que un poco venía desde Majadahonda y que era la que se tenía que haber mantenido como tal.
porque, bueno, fijaros, esto es lo que os he contado antes. Aquí tenemos otra de las entradas. Como habéis oído en otras charlas mías, yo admiro mucho este tipo de ciudad. Es verdad que le falta un centro común, que ocupa a veces mucho sitio, pero para vivir realmente alguien dice, no, es que son muy individualistas, pero bueno, la soledad que uno puede tener aquí es la misma que tiene en un piso de ciudad. Lo que pasa es que aquí uno está rodeado de naturaleza. Yo creo que es el sueño de toda persona tener una casa con propiedad del suelo, propiedad del cielo y tener un jardín alrededor en plena naturaleza. Entonces no tenemos que despreciar este tipo de ciudades, sino que tenemos que aprender de ellas y tratarlo de aplicar en las ciudades densas de nuestros barrios. Ahí tenemos, como siempre, una zona comercial que al final se transforma en la plaza pública de estas urbanizaciones, porque no hay plazas más que lo que son los centros comerciales, que es donde todos se encuentran. Pero bueno, fijaros que es una organización muy cuidada, que llega hasta el bosque, hasta el monte de Pozuelo, y que tenía otra versión aquí, la organización Las Encinas, y como veis aquí el destrozo ha sido la M503. Es una pena, porque esto era una unidad, podía haber sido una unidad, con esta zona comercial como plaza de estas dos ciudades, con esta sede, el club, una zona de oficinas ya cerca de Majadahonda. Bueno, era una pequeña llanura que era una ciudad jardín y lo ha destrozado la 503. Aquí tenemos la otra urbanización, Monteclaro, estas rotondas que seguían subiendo por esta vieja carretera que era la que cumplía la misión de unir con Majadahonda. Entonces fijaros el destrozo que ha supuesto esto. Cuando llegábamos ahí, para que veáis dónde estaba el club social, que son como los centros de reunión, y la zona ya de las oficinas de Mafre, es decir, que se había creado aquí un núcleo donde había también empleo, las oficinas y el hospital, que era ya el borde con Majadahonda. ¿Veis? Pero estaba, aquí ya venían otras urbanizaciones, otro mundo muy complejo, que es este gran foco de actividad de Majadahonda con el hospital, con el centro comercial. Pero bueno, este nuestro se acababa aquí, se acababa prácticamente donde acababa la frontera, en esta llanura que separaba dos vertientes, la del Guadarrama y la del Manzanares. Y era un espacio muy tranquilo y muy interesante. Bueno, aquí lo vemos, estaba esa vieja cañada, el monte que llegaba, la frontera de Pozuelo, que aquí se ve muy bien, y bueno, y esta ciudad que podía haber tenido su plaza en este centro comercial, su centro de encuentro en el club y su empleo en parte ya en lo que es Majadahonda, que era toda la zona de oficinas de Mafre. Pero como veis era un tipo de ciudad que ha quedado partido en dos, destrozado por la 503. Aquí se ve muy bien, ¿veis cómo era el final de Pozuelo, esta pequeña cuenca, pues bueno, que había sido ocupada por urbanizaciones, pero aún estaban los bosques que podían haber llegado a cruzar. Fijaros, ya no pueden cruzar de un lado a otro, ya es muy difícil crear un corredor verde norte-sur. Y ya veis que el camino importante esta era pequeña carretera que cumplía perfectamente la misión de unir Majadahonda y Pozuelo. Y eso ha quedado alterado, igual que quedó todo por este vial. Bueno, fijaros las posibilidades que había aquí de haber creado una ciudad jardín modélica. Quizá podamos algún día cubrir esta o suprimir esta 503. Aquí la tenemos como ha truncado la relación entre las dos ciudades. Y ahora me pregunto, diréis que estoy loco porque planteo que en un futuro habrá que suprimir la 503, de verdad. ¿Por qué se ha surgido la 503? ¿Está atendiendo a Pozuelo? En absoluto. ¿Está atendiendo a Majadahonda? En absoluto. ¿Está atendiendo a la M50? Para que la M50 se una a la M40. Eso es lo que está buscando ella. Y uno se pregunta, vamos a ver, teníamos al norte la A6, una vía importantísima, y al sur teníamos la A5. ¿Era necesario, teniendo estas dos grandes vías rápidas, haber creado toda esta secuencia de la 503, de la 501 que vimos cómo había destrozado todo el paso de Boadilla a esta zona, la 511 que vimos también que había destrozado en parte este arroyo, la 502 que se estaba convirtiendo en una autovía? Toda esta secuencia de autovías, entiendo la M40 porque está claro, hay que lograr pasar,
Pero estas otras radiales, ¿a quién están atendiendo? ¿Realmente están atendiendo a estos núcleos del oeste, que son núcleos más o menos pequeños? Están en el fondo atendiendo a que estos puedan llegar a la M40 y cruzar, pero para eso hace falta autovías. Yo pienso de verdad que en un futuro hay que replantearse la desaparición de la 503, de la 501, de la 511 y su transformación de nuevo en lo que eran, en avenidas que atravesaban núcleos, pero como propias, como bulevares, como avenidas. Fijaros, viniendo desde la M50, ¿por qué nos dirigen a la 503? Pues precisamente, ahí está la clave, Madrid. O sea, no importa ni Majadahonda ni Pozuelo, nos dirigen hacia Madrid. Y ese es el gran error. Al final hemos hecho unos cortes tremendos. Aquí estamos ya girando. Ya veis que ya anuncian Pozuelo-Madrid. Es un atajo hacia Madrid. Nunca se tenía que haber consentido hacer esos cortes en Pozuelo ni en Majadahonda para dirigirnos hacia Madrid. Y esto es, fijaros, esta es la M50 viniendo del norte, donde ya crean un carril entero para la 503. Y le dan una potencia tremenda. Cuando acabamos de pasarle a la 6, que era ya la entrada perfecta a Madrid, no era necesaria la 503, en mi opinión. Por supuesto, siempre se dice, si haces una autovía inmediatamente se llena. Por supuesto, pero fijaros, todo este mundo que se está creando aquí, el hospital, el centro comercial, que es un centro importantísimo, pues tiene en medio la 503. Y aquí ya vemos que ya estamos en ella, y aquí sí que nos habla de la M40, pero ya la dirección es Madrid. Aquí vemos allí la iglesia de Caná, y ya estamos cortando Pozuelo y Somosaguas, pasando al lado del centro comercial, cortando la relación con la universidad. Y estamos aquí, cortando también esta zona natural, para al final morir de la manera más triste posible. Fijaros, tantos carriles, 4 carriles, hemos empezado con 4, 5, 6 carriles, y ahora estamos acabando en 2 carriles, y esos carriles no atendían a Somosaguas ni a Pozuelo, venían a Madrid. Este ha sido el gran error. Yo creo que este nudo hay que suprimirlo. Fijaros que él nace a Madrid de un único carril, o que él nace de nuevo hacia la A6. Así muere nuestra famosa 503. Ahí la tenemos, la dirección hacia Madrid, y aquí muere con este enlace hacia el norte o hacia Madrid. Fijaros qué mal, tanto destrozo para morir en este nudo que como está haciendo daño a toda esta zona. Yo creo que esto perfectamente, esta Madrid 500, en mi opinión, debe suprimirse. Diréis, es imposible. Bueno, veréis cómo al final se suprimirá. Fijaros también aquí el destrozo que ha producido en toda esta zona de urbanizaciones esta vía rápida, que ya se ve que no tiene sitio para pasar. Ya tenemos la nueva M30, ella es la que cumple esta misión. Ya lo veis, ¿no? Esto ya no tiene ningún sentido, como tampoco tiene sentido. Entonces yo creo que esto hay que transformarlo para que vuelvan a estar unidos Pozuelo y Somosaguas, para crear un corredor verde, para ampliar la casa de campo, para no separar estas zonas de urbanizaciones de Aravaca. Perdón, esto no tenía mucho sentido, es lo mismo que habíamos visto antes. Bueno, y acababa simplemente con eso, con la idea de que la A6 y la A5, ampliadas o mejor organizadas, servirían para suprimir tantos cortes que hemos producido aquí. Y en la siguiente lección iremos ya desde Pozuelo hasta la 6, si nos da tiempo a llegar hasta la 6 y la zona Pozuelo Norte y Aravaca. Muchas gracias.